Mi prometido, nunca estarás a su nivel. Tras la lectura del testamento, mi hermana Victoria mostró las llaves del ático. No puedo casarme con una fracasada. Me dejo bajo la lluvia. Una trampa al sótano revelo. Mi herencia de 300 millones de dólares. Estoy sentada en una silla con la tapicería desgastada en la notaría del señor Green e intento no mirar a Victoria. Ella pasa las páginas del testamento de la abuela Ruth con sus uñas manicuradas y cada susurro del papel resuena en mi cabeza como un disparo. Mark me aprieta la mano, pero su palma está más húmeda que la mía, lo cual es extraño porque normalmente es muy seguro de sí mismo. No esperaba mucho de este testamento. La abuela Ruth siempre fue una mujer justa pero práctica. Sabía que Victoria ganaba mucho más que yo, que tenía su propio apartamento y su propio coche, mientras que yo seguía alquilando un estudio en las afueras de la ciudad y yendo al trabajo en autobús. Entonces, dice el notario, el señor Green, limpiándose las gafas. Según el último testamento de Ruth Elizabeth Davis, el ático de Park Avenue, la cartera de inversiones de la empresa Blue Chip Investments y los activos en efectivo por valor de $1.200.000 pasan a Victoria Marie Davis. Oigo a Victoria soltar un suave grito de sorpresa, pero no hay verdadero impacto en su voz. ¿De verdad? Siempre fue la favorita de la abuela. Siempre venía con regalos, contaba sus éxitos en el departamento de marketing de una gran empresa de cosméticos y enseñaba fotos de sus vacaciones en México o Italia y yo me sentaba a su lado y la escuchaba. Recuerdo que el año pasado, en la cena de Navidad, Victoria habló de su nuevo puesto como directora del departamento de marketing. La abuela escuchaba con gran entusiasmo y luego me preguntaba, ¿y tú, Alice? ¿Cómo te va en la escuela? Y yo le contaba sobre mis alumnos de tercer grado, sobre cómo Sammy finalmente había aprendido a leer y Emily había escrito un maravilloso relato sobre su gato, pero la abuela ya había vuelto a distraerse con Victoria. Alice Jane Davis, continúa el señor Green, y yo me enderezo en la silla. Heredará la granja de Pine Oak Hills, junto con 15 acres de terreno adyacente. ¿Eso es todo? La vieja casa donde pasé tantas vacaciones de verano ayudando a la abuela con el huerto y las gallinas, la casa que necesita una reparación del techo y un nuevo sistema de calefacción. No envidio a Victoria, pero me siento como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mark suelta mi mano y se aleja un poco de mí. Este pequeño gesto dice más que las palabras. No pasa nada, pequeña, me susurra al oído, pero se nota la decepción en su voz. Al menos has conseguido algo. Victoria se levanta y me abraza. Huele a perfume caro de Chanel y hay algo falso en ese abrazo, como si estuviera interpretando el papel de hermana cariñosa. Alice, no te enfades. Sabes que siempre compartiré contigo lo que necesites. Asiento con la cabeza, aunque ambas sabemos que no es cierto. Cuando éramos niñas, Victoria nunca compartía nada, ni siquiera los dulces que nos regalaban los invitados en los cumpleaños. Hay otra cosa, dice el señor Green. La señorita Davis dejó esta carta personalmente para usted, señorita Alice. Me entrega un sobre blanco con mi nombre escrito con la letra cuidada de mi abuela. Lo cojo y me tiemblan los dedos, empieza a llover fuera. Las gotas golpean la ventana de la notaría y pienso que dentro de 30 minutos tengo que volver al colegio. Tengo clase de matemáticas con los alumnos de tercer curso y ellos siempre notan cuando estoy triste. Victoria sostiene las llaves del ático en sus manos y las mira como si fueran joyas. Son unas pesadas llaves doradas en un llavero de cuero con la dirección grabada. ¿No tenías pensado mudarte al ático?, le pregunto, tratando de mantener un tono tranquilo. No lo sé. Se encoge de hombros y guarda las llaves en su costoso bolso.
Quizás mi apartamento en Midtown es demasiado pequeño para todas mis cosas y el ático tiene 4 dormitorios y 3 baños. Mark mira el bolso con una expresión en el rostro como si quisiera sacar las llaves de allí. Veo algo desagradable y codicioso brillar en sus ojos. Siempre le ha interesado el dinero más de lo que me gustaría, pero me convencí a mí misma de que solo era por sentido práctico. Salimos a la calle y la lluvia empapa inmediatamente mi viejo impermeable. Victoria abre una gran sombrilla negra y se dirige a su Audi rojo. Adiós, Alice, llámame cuando quieras hablar sobre la casa. Me quedo parada bajo la lluvia y la veo subir al coche. Asientos de cuero, cambio automático, climatizador, todo lo que yo nunca he tenido. Mark está a mi lado, en silencio. Normalmente me habría invitado a ir a una cafetería o me habría llevado a la escuela, pero ahora solo mira el coche rojo que desaparece tras la esquina. Mark le tocó la mano. ¿Estás bien? Se vuelve hacia mí y veo algo nuevo en sus ojos, algo frío y desconocido. Llevamos juntos 3 años y pensaba que conocía todas sus expresiones faciales. ¿De verdad pensabas que ibas a conseguir algo más? Sus palabras me golpean como un puñetazo en el estómago. No pensaba, solo, Alice, eres profesora de primaria, tu sueldo es de 2,000 al mes y tu hermana dirige el departamento de marketing de una gran empresa y gana 5 veces más. Por supuesto, la abuela le dejó todo a ella. Sus palabras me duelen como sal en una herida abierta. Siempre supe que a Mark no le entusiasmaba mi trabajo, pero nunca lo había expresado tan abiertamente. Creía que respetabas mi trabajo, le digo en voz baja, sintiendo cómo la lluvia me resbala por el pelo hasta la nuca. Lo respeto, pero seamos realistas. Nunca podrás estar a su altura. La lluvia se intensifica y siento cómo el agua se filtra por el agujero de la suela de mi bota derecha. Tengo 30 años y sigo teniendo agujeros en las botas porque ahorro cada dólar para un vestido de novia que parece que nunca voy a llevar. ¿Qué quieres decir con eso? Le pregunto, aunque en el fondo ya sé la respuesta. Mark se seca la lluvia de la cara y me mira como si me viera por primera vez o como si acabara de tomar una decisión importante. No puedo casarme con una perdedora, Alice. Las palabras flotan en el aire entre nosotros, mezclándose con el ruido de la lluvia y el rugido de los coches en la calle. Siento cómo algo frío se derrama en mi pecho como si alguien hubiera vertido agua helada allí. ¿Una fracasada? Mírate a ti mismo, mira tu vida. Vives en un piso de alquiler, vas en autobús, compras ropa de segunda mano. Tu hermana es propietaria de un ático y tú has heredado una casa vieja que se cae a pedazos. Yo no termina la frase, pero lo entiendo perfectamente. Quiere más. Siempre lo ha querido y yo pensaba que me quería a mí. Mark se da la vuelta y se dirige a su coche sin mirar atrás. Yo me quedo bajo la lluvia y lo veo sentarse al volante, arrancar el motor y marcharse. Así, sin más. Después de 3 años juntos, después de todas las promesas de boda para el año que viene, después de todas las conversaciones sobre hijos y un futuro juntos. Estoy parada en medio de la calle, bajo la lluvia, y me doy cuenta de que mis piernas no me obedecen. La gente me rodea apresurándose a refugiarse del mal tiempo y yo me quedo ahí parada, mirando el espacio vacío donde antes estaba su coche. Recuerdo cómo nos conocimos hace 3 años en el cumpleaños de mi compañera Susan. Mark trabajaba en el mismo edificio, vendía software para pequeñas empresas y parecía muy seguro de sí mismo. Se acercó a mí junto a la mesa del buffet y me dijo: pareces una persona a la que le gustan los niños. Me eché a reír y le respondí que trabajaba como profesora. Lo sabía, dijo, y me dedicó esa sonrisa encantadora. Los primeros meses fueron de cuento de hadas. Me traía flores, me llevaba a restaurantes que nunca podría permitirme.
Me decía que era especial, que nunca había conocido a una mujer con un corazón tan bondadoso, y cuando le preparé la cena por primera vez en mi pequeña cocina, me dijo: Alice, estás hecha para hacer feliz a la gente. Pero con el tiempo algo cambió. Las flores empezaron a aparecer cada vez con menos frecuencia, los restaurantes se sustituyeron por pizzas a domicilio. Cuando le hablaba de mi trabajo, él miraba el teléfono o la televisión, y cuando le insinuaba lo de la boda me decía: esperemos. Vuelvo a casa en autobús, llorando todo el tiempo. Una mujer con bolsas me sonríe con simpatía y me ofrece una servilleta. Todo irá bien, querida, me dice en voz baja. Los hombres no son lo más importante en la vida. En casa caliento las sobras de sopa y me siento a la mesa de la cocina. Mi apartamento es pequeño pero acogedor. Yo misma cosí las cortinas, pinté los cuadros de las paredes y cultivo violetas en el alféizar de la ventana. Este es mi hogar, suena el teléfono. En la pantalla aparece el nombre de Mark, desconecto la llamada. Llega un mensaje. Alice, no quería ser tan grosero. Quizás podamos seguir siendo amigos. Borro el mensaje sin responder. Saco la carta de mi abuela del bolso y abro el sobre. Mi querida Alice, si estás leyendo esta carta significa que ya no estoy aquí. Sé que puedes estar triste por el testamento. Sé que Victoria ha recibido más, pero quiero que sepas que la casa de la granja es especial. Tu abuelo y yo pasamos allí los años más felices de nuestra vida. Esta casa guarda secretos que descubrirás cuando estés preparada. Recuerda que la verdadera riqueza no siempre es lo que se ve a simple vista. Te quiero, mi querida niña, tu abuela Ruth. Esta noche iré a la granja para ver mi herencia. Quizás allí comprenda qué hacer a continuación. La granja parece aún más abandonada de lo que recordaba. La pintura se desprende de las paredes de madera y el porche se ha hundido por un lado. Aparco mi coche de alquiler junto al viejo roble y me quedo sentada al volante unos minutos más tratando de recomponerme. La última vez que estuve aquí fue hace un mes, en el funeral de mi abuela, pero entonces la casa estaba llena de gente, flores y comida. Ahora parece vacía y solitaria. La llave de la entrada siempre estaba debajo de una vieja maceta de barro con geranios en el porche. La encuentro en su lugar habitual y abro la puerta chirriante. Me envuelve el olor a madera vieja, lavanda y algo más que no puedo identificar. Es el olor de mi infancia, de las vacaciones de verano, cuando ayudaba a mi abuela a conservar pepinos y recoger manzanas. Entro en la sala y enciendo la luz. La vieja lámpara con pantalla de flores ilumina el entorno familiar, el sofá a cuadros desgastado donde leía libros los días lluviosos, la mesa de madera donde jugábamos a las damas, las estanterías con libros y fotos antiguas. En la repisa de la chimenea hay una foto de mi abuela y mi abuelo el día de su boda. Se ven tan jóvenes y felices. Recorro las habitaciones tocando objetos que me recuerdan días despreocupados. En la cocina sigue estando la vieja cocina en la que mi abuela preparaba las tortitas más deliciosas del mundo. En el dormitorio se conserva su aroma, una mezcla de rosas y libros viejos. Me siento en el borde de su cama y vuelvo a leer la carta. Esta casa tiene secretos que descubrirás cuando estés preparada. ¿Qué quería decir? Conozco esta casa como la palma de mi mano. Cada tabla del suelo que cruje, cada grieta en las paredes. ¿Qué secreto puede haber aquí? Empiezo por la planta superior, registrando metódicamente cada habitación. Reviso los armarios, miro detrás de los muebles, golpeo las paredes, esperando oír un sonido hueco que indique un hueco oculto. Nada. En el armario de la abuela encuentro viejas cartas de mi abuelo de la guerra, una caja con sus joyas y una pila de fotos que mirábamos juntos durante mis visitas. En la primera planta hago lo mismo. La cocina, el salón,
La pequeña habitación que la abuela utilizaba como despacho, todo está vacío. Incluso miro detrás del viejo frigorífico y debajo del fregadero. Nada fuera de lo normal. Queda el sótano. Nunca me ha gustado bajar allí. Las escaleras de madera crujen bajo mis pies y el aire de abajo es húmedo y fresco. La abuela guardaba aquí conservas, muebles viejos y cosas que daba pena tirar, pero que ya no cabían en ninguna parte de la casa. Enciendo la vieja bombilla que cuelga de un cable y bajo. El sótano es pequeño, quizás de 4 por 5 metros. A lo largo de las paredes hay estantes con tarros de mermelada y encurtidos. Y junto a la pared, está el viejo escritorio de mi abuelo con herramientas oxidadas. En una esquina hay cajas apiladas con todo tipo de trastos. Empiezo a inspeccionar sistemáticamente cada rincón. Muevo las cajas, miro debajo de las escaleras, golpeo las paredes y entonces cuando golpeo la pared occidental detrás del viejo armario de herramientas, oigo algo extraño, un sonido de otro tono, como si hubiera un espacio vacío detrás de la pared. Mi corazón empieza a latir más rápido, aparto el armario, que es más pesado de lo que esperaba, y tengo que hacer fuerza. Detrás hay una pared de madera normal, pero cuando miro más de cerca veo que una de las tablas sobresale un poco. Cuando la presiono cede fácilmente. Detrás de la tabla hay un pequeño espacio y en él hay una caja fuerte metálica del tamaño de un microondas. Tiene una cerradura con código de 4 dígitos. Me quedo delante de la caja fuerte y trato de averiguar qué código podría haber utilizado la abuela. Su año de nacimiento, el año de su boda con el abuelo. Pruebo diferentes combinaciones, pero sin éxito. Entonces se me ocurre mi fecha de nacimiento, el 19 de noviembre de 1995. Marqué 1909. Se oyó un clic y la cerradura se abrió. Dentro de la caja fuerte había una carpeta con documentos, una foto antigua y un pequeño sobre con mi nombre. Con manos temblorosas saqué todo y subí a la cocina donde había más luz. El primer documento es el certificado de creación del fondo fiduciario Davis Family Trust, con fecha del 15 de marzo de 2010. Leo el texto 2 veces, 3 veces, incapaz de creer lo que veo. El fondo se creó por un importe de $300 millones. La beneficiaria es Alice Jane Davis. Las condiciones para recibirlo son haber cumplido los 30 años. Yo cumplí los 30 hace 2 meses. Los documentos describen detalladamente cómo se formó este fondo. Mis abuelos compraron acciones, inmuebles e invirtieron en diferentes empresas durante 50 años. Vivían modestamente, pero cada dólar que ahorraban se destinaba al futuro, a mi futuro. Abro el sobre. Dentro hay otra carta de mi abuela, escrita con otra letra, menos uniforme, como si la hubiera escrito cuando ya estaba enferma. Mi querida Alice, si estás leyendo esta carta, significa que has encontrado mi verdadero regalo. Sé que estás sorprendida y tal vez incluso enfadada conmigo por haberte ocultado la verdad, pero quería que crecieras como una chica normal, sin que el dinero te echara a perder. Tu abuelo y yo siempre supimos que eras especial, no porque seas inteligente o guapa, aunque eres ambas cosas, sino porque tienes un buen corazón. Eres la única de nuestras nietas que nunca me ha pedido dinero. Venías aquí simplemente porque me querías, no porque esperaras obtener algo a cambio. Victoria es una buena chica, pero siempre le ha importado lo que piensan los demás. Quiere vivir bien y está dispuesta a trabajar mucho para ello. Por eso le he dado lo que quiere, estatus, un ático, dinero que puede presumir, pero la verdadera riqueza te la he dejado a ti porque sé que la usarás correctamente. Este dinero no es solo una cifra en una cuenta bancaria, es libertad, libertad para hacer lo que te gusta, ayudar a quienes lo necesitan, no depender de nadie. Confío en ti, mi querida niña. Haz con este dinero lo que te dicte el corazón. Con amor, tu abuela Ruth. Estoy sentada en la cocina de mi abuela y lloro.
Lloro de gratitud, de shock, de darme cuenta de que mi vida acaba de cambiar radicalmente. 300 millones de dólares. Ni siquiera puedo imaginarme esa cantidad. Cojo el teléfono y llamo al abogado cuyo número aparece en los documentos. El señor Francis Blacks trabaja en un bufete de abogados en el centro de la ciudad. Su secretaria me dice que puede reunirse conmigo mañana por la mañana. Mientras hablo por teléfono, suena el timbre, miro por la ventana y veo un coche familiar. El Honda de Mark se acerca por el camino lleno de baches. Hacia la casa me entra el pánico. ¿Cómo sabe que estoy aquí? ¿Y qué quiere? Mark sale del coche con un ramo de rosas rojas y se dirige al porche. Guardo los documentos en el armario de la cocina y abro la puerta tratando de parecer tranquila. Hola, Alice, dice con la misma sonrisa encantadora que una vez me cautivó. Sabía que te encontraría aquí. ¿Cómo sabes dónde estoy? Susan te vio alquilar un coche cerca de la escuela. Dijo que seguramente ibas a la granja. ¿Me tiende las flores? Alice, siento mucho lo de ayer. Fui un idiota. No acepto las flores. Mark, ¿qué haces aquí? He venido a pedirte perdón y a hablar contigo. Entra en la casa sin esperar a que le invite. Escucha, sé que ayer fui grosero, pero estaba decepcionado, ¿entiendes? Quería mucho que tuviéramos un futuro mejor. Mírame a su alrededor en la cocina y veo que su mirada se detiene en las carpetas con los documentos del fondo fiduciario, que no he tenido tiempo de esconder bien. ¿Qué es eso? Pregunta acercándose a la mesa. Nada especial, son papeles viejos de la abuela, pero Mark ya ve el título de una de las carpetas. Sus ojos se agrandan. ¿Fondo fiduciario? Alice, ¿qué es eso? Intento cerrar la carpeta, pero él es más rápido que yo. ¿300 millones de dólares? Me mira como si viera un fantasma. Alice, ¿es una broma? Mark, escucha. ¿Eres rica? Su voz cambia de tono. La decepción da paso a la sorpresa y luego a algo que me asusta. ¿Has sido rica todo este tiempo? No, me acabo de enterar. Mi abuela dejó 300 millones de dólares, repite, como si no pudiera creerlo. Dios mío, Alice, ¿te das cuenta de lo que eso significa? Veo en sus ojos el mismo brillo que noté ayer, cuando Victoria le enseñó las llaves del ático. Codicia. Mark me mira con otros ojos, no como a la mujer que ama, sino como a un billete de lotería. Significa que podemos casarnos, dice acercándose. Alice, mi amor, imagina cómo será nuestra vida ahora. Podemos comprar la casa de nuestros sueños, viajar por el mundo. Ayer me llamaste fracasada. Fui un idiota. Me agarra de las manos. No podía saberlo. Escucha, olvidemos lo de ayer. Planifiquemos la boda. Quiero que seas mi esposa. Retiro mis manos. ¿Number? Que no. No me casaré contigo, Mark. Su rostro cambia. La sonrisa encantadora desaparece y aparece una expresión que no había visto antes. Alice, no seas tonta. Llevamos juntos 3 años. Te quiero. Quieres mi dinero. No es así, pero su voz no suena convincente. Siempre te he querido. Y ahora podemos ser realmente felices. Ayer me dejaste plantada bajo la lluvia porque me dieron una casa vieja en lugar de un ático. Y hoy quieres casarte porque te has enterado del dinero. ¿No ves ningún problema en eso? Mark se queda callado unos segundos y luego su expresión se vuelve más dura. Está bien, quizás el dinero te hace más atractiva. ¿Y qué? Todas las parejas piensan en el dinero, es práctico. Creo que es mejor que te vayas. Alice, su voz se vuelve más suave, persuasiva. Sé sensata. Somos perfectos el uno para el otro. Conozco tus hábitos, tú conoces los míos. ¿Por qué buscar a alguien nuevo cuando ya lo tenemos todo? Me acerco a la puerta y la abro. Adiós, Mark. Él se queda en medio de la cocina con un ramo de rosas en las manos
y me mira con una expresión como si no pudiera creer lo que está oyendo. Te arrepentirás, dice finalmente. Soy un buen hombre, Alice, mejor que los que se te acercarán ahora por dinero. Quizás, pero al menos sabré cuáles son sus verdaderas intenciones desde el principio. Mark deja las flores sobre la mesa y se dirige hacia la puerta. Se detiene junto a mí y me mira directamente a los ojos. El dinero te cambiará, Alice, y no para mejor. Cuando se marcha cierro la puerta con llave y me apoyo contra ella con las espaldas. Tiro bajo de la adrenalina, de la ira, de la conciencia de que acabo de terminar una relación con la persona con la que planeaba pasar el resto de mi vida, pero al mismo tiempo siento alivio. Ahora veo a Mark tal y como es en realidad y no como quería verlo. La primera carta del abogado de Mark llega una semana después de nuestro encuentro en la granja. Sostengo el sobre en mis manos y no puedo creer que hayamos llegado a esto. Una parte de mí todavía espera que sea un error, que Mark haya cambiado de opinión y se disculpe por querer sacar provecho de nuestra relación. Pero la carta del bufete de abogados Stenson y Partners disipa todas mis ilusiones. Mark Coleman presenta una demanda alegando que durante 3 años hemos vivido en unión libre y que por lo tanto tiene derecho a la mitad de los bienes, incluidos los fondos fiduciarios. Su abogado se remite a las leyes estatales sobre la propiedad conjunta de las personas que conviven como cónyuges. Estoy sentada en mi pequeño sofá en mi piso de alquiler y releo el documento por tercera vez. Me siento aburrida. No porque tenga miedo de perder dinero, aunque esa idea también me asusta, sino porque la persona a la que he amado durante 3 años está dispuesta a mentir públicamente por dinero. Al día siguiente me reúno con el señor Francis Black, el abogado que se ocupaba del fideicomiso de mi abuela. Su oficina está en la planta 28 de un rascacielos en el centro de la ciudad. Las enormes ventanas dan al río y las paredes están decoradas con diplomas de Harvard y fotografías de personas influyentes. El señor Black es un hombre de unos 60 años con las sienes canosas y penetrantes ojos grises. Examina atentamente la demanda de Mark, murmurando de vez en cuando. Señorita Davis, dice finalmente, ¿tiene pruebas de que no estaba casada de hecho con el señor Coleman? ¿Pruebas de que no estábamos casados? No puedo ocultar la sorpresa en mi voz. ¿No debería ser al revés? Y en nuestro estado, el matrimonio de hecho se reconoce bajo ciertas condiciones: convivencia, gestión conjunta del hogar, presentación ante los demás como pareja casada. Su exnovio afirma que todo esto tuvo lugar, pero nunca vivimos juntos de forma permanente. Mark se mudó a mi casa hace solo 3 meses y fue temporalmente, mientras buscaba un nuevo apartamento después de que terminara el contrato de alquiler del antiguo. Está bien. Y en cuanto a las finanzas, tenían cuentas conjuntas, compras conjuntas. Me lo pienso. No teníamos cuentas conjuntas. Eso es seguro. Pero las compras, a veces comprábamos comida juntos y yo pagaba su parte cuando íbamos a restaurantes, porque a menudo no llevaba dinero en efectivo. El señor Black anota algo en su libreta: cómo se presentaban ante sus conocidos, como una pareja que se está saliendo. Él siempre decía mi novia, no mi esposa, y yo soñaba con una boda de verdad y hablaba de ello constantemente. Eso es muy importante, sus ojos brillan. Cuénteme sus planes para la boda. Y yo le cuento cómo hace 2 años empecé a ahorrar dinero para el vestido de novia, cómo le enseñaba a Mark fotos de vestidos de revistas y él solo asentía y decía bonito, como soñaba con una ceremonia en una pequeña iglesia a las afueras de la ciudad donde se casaron mis padres. Como Mark posponía constantemente la conversación sobre la fecha de la boda con diferentes excusas. ¿Hay testigos de estas conversaciones?, pregunta el señor Black.
mi amiga Susan. Hablaba constantemente con ella sobre los planes de la boda. Incluso me ayudó a elegir las flores para el ramo. Excelente. ¿Y qué decía el señor Coleman sobre formalizar la relación? Es doloroso recordarlo. Recuerdo aquella noche, hace un mes, cuando volví a sacar el tema de la boda. Estábamos sentados en mi cocina después de cenar y le enseñé la foto del vestido que por fin me había decidido a comprar. Mark siempre decía que no había prisa, que era mejor esperar a tener más dinero, pero cuando yo insistía en fijar una fecha concreta, se enfadaba y decía que le estaba presionando. Señorita Davis, tengo experiencia en casos similares. Por lo que cuenta, es evidente que mantenían una relación sentimental normal y no un matrimonio de hecho. Pero para que sea convincente necesitamos recabar testimonios de personas que los conocieran. Los días siguientes los paso haciendo llamadas telefónicas. Susan accede a dar su testimonio, recuerda todas mis historias sobre los planes de boda y cómo Mark los evitaba. Mi compañera Jen también recuerda cómo me quejaba de que Mark no quería hablar de la fecha de la boda. Lo más difícil es llamar a los padres de Mark. El señor Coleman siempre se ha portado muy bien conmigo y su mujer incluso me ayudó a elegir el regalo para Mark en su último cumpleaños. Alice, dice el señor Coleman cuando le explicó la situación. Lamento que el asunto haya llegado a los tribunales, pero tengo que decir la verdad. Mark nunca ha hablado de ti como su esposa. Siempre decía mi novia o la chica con la que salgo. Y cuando le preguntábamos por la boda, se limitaba a encogerse de hombros. Es un alivio, pero al mismo tiempo duele. Resulta que incluso los padres de Mark sabían que él no se tomaba en serio nuestra relación. La vista judicial está fijada para finales de octubre. Para entonces tendré tiempo de transferir los documentos del fideicomiso a mi nombre y abrir cuentas en un nuevo banco. El señor Black me aconseja que no haga alarde de mi riqueza hasta que el caso se cierre. Cuanto menos sepa la gente sobre su fortuna, mejor, dice. Este tipo de casos tienden a atraer la atención de la prensa. Sigo trabajando en la escuela y viviendo en mi apartamento alquilado, como si nada hubiera cambiado, pero en realidad todo ha cambiado. Cada mañana me despierto con la conciencia de que puedo permitirme cualquier cosa al mismo tiempo. Al mirar el agujero en mi zapato, siento una extraña alegría por seguir siendo yo misma. Una semana antes del juicio, Victoria me llama. No hemos hablado desde el día en que se leyó el testamento y no sé qué decirle. Alice, su voz suena preocupada. He oído lo del juicio. ¿Es cierto que Mark quiere la mitad de tu herencia? ¿Cómo lo sabes? Es una ciudad pequeña, la gente habla. Además vi el anuncio del juicio en el periódico. No sabía que estos casos se anunciaban públicamente. Me entra el pánico. ¿Puedo ir a verte?, pregunta Victoria. Tenemos que hablar. Llega una hora más tarde con una bolsa de comida china y una botella de vino. Cuéntame todo, dice mientras coloca los envases sobre la mesa de mi cocina. Y yo se lo cuento todo, sobre la casa de campo, sobre la caja fuerte en el sótano, sobre el fondo fiduciario, sobre la carta de la abuela y sobre cómo cambió Mark cuando se enteró del dinero. Victoria escucha en silencio, solo balbuceando de vez en cuando. ¡Qué canalla!, dice finalmente. Alice, lo siento mucho. ¿No te molesta que yo haya recibido más que tú? Victoria permanece en silencio durante un largo rato, dando vueltas a la copa de vino entre sus manos. Al principio sí, admite. Cuando me enteré del fondo fiduciario, me invadió la envidia. Pensé, ¿por qué ella y no yo? Pero luego recordé todo lo que mi abuela había escrito en su carta. ¿Qué exactamente? También me dejó una nota privada sobre que yo siempre había querido parecer exitosa y tú siempre habías querido ser buena, y que la bondad es más importante que el éxito. Me sorprende mi hermana, rara vez hablábamos con sinceridad entre nosotras. ¿Sabes?, continúa Victoria,
siempre te he envidiado, no por el dinero, sino por lo fácil que te resultaba ser una buena persona. Ayudas a los niños a aprender a leer, te preocupas por los demás, eres auténtica. Y yo siempre estoy interpretando el papel de mujer exitosa, incluso cuando lo único que quiero es llorar. Se seca los ojos con una servilleta. La abuela tenía razón. Tú realmente mereces ese dinero más que yo y voy a testificar a tu favor en el juicio. Es un apoyo inesperado y siento cómo se me llenan los ojos de lágrimas. Gracias, susurro. Significa mucho para mí. Somos hermanas, dice Victoria, y ya es hora de que nos comportemos como tales. La vista se celebra en un antiguo edificio judicial con techos altos y bancos de madera. Me siento junto al señor Black e intento no mirar a Mark, que está sentado en la mesa de enfrente con su abogada, una mujer joven con un traje caro, la jueza, una mujer de unos 50 años con rostro severo, escucha los argumentos de ambas partes. La abogada de Mark afirma que mi exnovio y yo compartíamos hogar, nos presentábamos como marido y mujer y planeábamos un futuro juntos. Muestra fotos de fiestas en las que aparecemos juntos y cuenta cómo Mark me ayudaba con las tareas domésticas. Su señoría dice, el señor Coleman dedicó 3 años a esta relación, contando con un futuro juntos. No es justo dejarlo sin nada, solo porque no se celebró la ceremonia oficial del matrimonio. Luego toma la palabra el señor Black, refuta metódicamente cada argumento. Su señoría, los hechos demuestran lo contrario. La señorita Davis insistió constantemente en celebrar una boda oficial, mientras que el señor Coleman la evitó. Los testigos confirmarán que él nunca la presentó como su esposa. Es más, no tenían bienes comunes, ni siquiera cuentas bancarias conjuntas. El primero en testificar es el padre de Mark. Parece incómodo, pero dice la verdad. Mark nunca se refirió a mí como su esposa y evitaba hablar de la boda. Luego llaman a Susan. Ella habla de mis constantes sueños sobre la boda y de cómo me quejaba de la renuencia de Mark a discutir la fecha. Alice siempre decía que quería una boda real en la iglesia, testifica Susan. Incluso me enseñaba fotos de vestidos y flores. Y cuando le preguntaba cuándo sería la boda, se enfadaba y decía que Mark no estaba preparado. El momento más difícil es cuando me llaman a mí. Hablo de nuestra relación, de mis sueños sobre la boda, de cómo cambió Mark cuando se enteró de la herencia. Señorita Davis, pregunta el abogado de Mark durante el contrainterrogatorio. ¿No es cierto que ocultó al señor Coleman la información sobre su riqueza? Yo misma no sabía de la existencia del fideicomiso hasta la muerte de mi abuela, pero sabía que su familia era rica. No, mis abuelos siempre vivieron modestamente. Pensaba que el ático y las acciones eran todo lo que tenían. Podría ser que su insistencia en celebrar una boda oficial fuera una forma de ocultar al señor Coleman la información sobre la futura herencia. Es una acusación injusta y siento cómo me invade la ira. No, yo quería la boda porque amaba a Mark y quería ser su esposa. Él no quería la boda porque no estaba seguro de sus sentimientos. La última en declarar es Victoria. Habla de la carta de la abuela y de que la herencia me fue dejada precisamente por mi bondad y no por motivos económicos. Mi hermana nunca se interesó por el dinero, dice Victoria. Es la única de nuestra familia que nunca le preguntó a la abuela por la herencia. Incluso cuando todos sabían que la abuela era rica, Alice iba a visitarla simplemente porque la quería. Cuando se escuchan todos los testimonios, el juez anuncia un receso para dictar sentencia. El señor Black y yo esperamos en el pasillo. Mark está de pie junto a la ventana con su abogada y de vez en cuando me lanza miradas maliciosas. 2 horas más tarde nos llaman para volver a la sala. Tras examinar todas las pruebas, dice el juez, el tribunal llega a la conclusión
de que la relación entre el demandante y la demandada no cumplía los criterios de matrimonio, de hecho reconocidos por la legislación de nuestro estado. Se desestima la demanda del señor Coleman. Siento un gran alivio. El señor Black me aprieta la mano. Además, continúa el juez, el tribunal considera que la demanda carece de fundamento y obliga al demandante a reembolsar las costas judiciales de la demandada. Mark sale de la sala sin siquiera mirarme. En sus ojos no veo amor ni arrepentimiento, solo la ira por haber perdido. Victoria y Susan me esperan fuera, me abrazan y por fin me permito llorar, no por tristeza, sino por alivio. Todo ha terminado, dice Victoria. Ahora puedes empezar una nueva vida. Y tiene razón. Por primera vez en meses siento que puedo respirar libremente. Mark ya no forma parte de mi vida y el dinero es oficialmente mío. Ahora solo queda decidir qué hacer con todo esto. La primera mañana en Midfield me despierto con una extraña sensación de paz. Fuera de la ventana de mi apartamento alquilado, el ruido lo hacen las hojas de los viejos arces y no los coches, como en mi vida anterior. La ciudad es pequeña, con unos 50,000 habitantes, y está situada a 2 horas en coche de mi ciudad natal, lo suficientemente lejos como para empezar de cero, pero lo suficientemente cerca como para no sentirme completamente aislada del mundo al que estoy acostumbrada. No elegí Midfield por casualidad. Aquí hay un campus universitario con un programa de educación especial, un buen hospital y varias organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan con niños con necesidades especiales. El señor Black me ayudó a crear la fundación Niños Solares, pero decidí actuar poco a poco sin llamar demasiado la atención. Mi nuevo apartamento en el tercer piso de un edificio antiguo se parece al anterior: 2 habitaciones, una pequeña cocina y vistas a una tranquila callejuela. Podría permitirme un ático, pero no quiero. Estas modestas paredes me dan una sensación de realidad, me recuerdan quién soy en realidad. Dedico la primera semana a adaptarme. Encuentro el supermercado más cercano, la biblioteca, el parque para correr por las mañanas. Me acostumbro al silencio, tan diferente del constante bullicio de la gran ciudad. Por la noche leo libros sobre autismo y psicología infantil, preparándome para mi futuro trabajo. La idea de crear una organización para familias con niños autistas se me ocurrió cuando aún trabajaba en la escuela. En mi clase había un niño llamado Kyle, al que le diagnosticaron autismo leve. Su madre, Cindy, luchaba constantemente contra el sistema educativo, tratando de conseguir el apoyo necesario para su hijo. Me hablaba de las interminables colas para ver a los especialistas, de las costosas terapias que no podía permitirse y de los solos que se sienten los padres de estos niños. Ahora tengo la oportunidad de cambiar algo, pero antes de empezar a trabajar con la fundación, decido hacer voluntariado en un refugio local para animales, en parte porque siempre me han gustado los animales y en parte porque quiero conocer a personas que se dedican a la caridad, no por fama ni por dinero. El refugio Segunda Oportunidad está situado a las afueras de la ciudad, en un antiguo almacén reconvertido para las necesidades de los animales. Cuando llego allí el sábado por la mañana, me recibe una mujer de unos 45 años con el pelo corto y canoso y una sonrisa que me cautiva de inmediato. «Tú debes de ser Alice», dice mientras se limpia las manos en el delantal. «Soy Margaret, la directora del refugio. Gracias por decidir ayudarnos», me muestra las instalaciones. En las habitaciones para perros ladran unos 30 animales de diferentes tamaños y razas. Hay una sección separada para gatitos, una habitación para animales enfermos y una pequeña consulta veterinaria. Trabajamos exclusivamente con donaciones, explica Margaret mientras pasamos junto a las jaulas. El ayuntamiento nos asigna una cantidad mínima, el resto lo recaudamos nosotros mismos. Siempre necesitamos voluntarios para pasear a los perros, limpiar y darles de comer. Paso la mañana jugando con los cachorros
y ayudando a limpiar las habitaciones. El trabajo es duro y no siempre agradable, pero tiene algo terapéutico. Los animales no saben nada de mi dinero, les da igual quién soy. Simplemente disfrutan de la atención y el cuidado. Durante la pausa para comer, llega el veterinario al refugio. Veo cómo entra en el patio una camioneta azul desgastada y de ella sale un hombre de unos 35 años con vaqueros y camisa a cuadros. Es alto, tiene el pelo oscuro y unos bonitos ojos marrones detrás de las gafas. Este es nuestro veterinario David Turner, dice Margaret. David, te presento a Alice, nuestra nueva voluntaria. David sonríe y me tiende la mano. Su palma es cálida y fuerte, callosa por el trabajo. Encantado de conocerte, dice. Gracias por ayudar al refugio. Siempre necesitamos ayuda extra. Lo observo mientras examina a una gata enferma y veo verdadera preocupación en sus ojos. Le habla al animal con voz suave y tranquilizadora y sus manos se mueven con seguridad y cuidado. David lleva 5 años trabajando con nosotros, me susurra Margaret. Viene 2 veces por semana de forma gratuita. Tiene su propia clínica en el centro de la ciudad, pero siempre encuentra tiempo para nuestros animales. Me impresiona, en un mundo en el que acabo de descubrir cómo el dinero puede cambiar a las personas, conocer a alguien que dedica su tiempo a quienes no pueden pagar es especialmente valioso. Durante las siguientes semanas voy al refugio 3 veces por semana. Poco a poco voy conociendo a otros voluntarios. Rose, una jubilada que teje jerseys para perros. Jason, un estudiante que sueña con ser veterinario. Tina, una ama de casa que trae a sus hijos para que ayuden con los cachorros. David aparece todos los martes y viernes. Poco a poco empezamos a hablar, primero sobre los animales, luego sobre otras cosas. Me entero de que se crió en una granja, se formó en la universidad pública y abrió su clínica hace 3 años. Vive solo en la casa que le dejó su abuela y sueña con tener algún día su propio refugio para animales. ¿Y tú?, me pregunta un día mientras paseamos juntos a los perros en el parque junto al refugio. ¿Qué te trajo a Midfield? Dudé. En un mes me he acostumbrado a que la gente me conozca simplemente como Alice, la voluntaria que ayuda en el refugio. Nadie sabe nada de mi herencia y eso me da libertad para ser yo misma. Quería empezar de cero, digo finalmente. En la ciudad anterior tengo demasiados recuerdos dolorosos. Lo entiendo, dice David, y en su voz no hay curiosidad, solo compasión. A veces, un cambio de aires es justo lo que se necesita. Mientras tanto, empiezo a trabajar en la creación de la Fundación Niños Solares. Tengo reuniones con especialistas, un psicólogo infantil, un especialista en terapia ocupacional, un logopeda. Estudio la experiencia de otras organizaciones, leo investigaciones sobre los métodos más eficaces para trabajar con niños autistas. El señor Black me ayuda con los trámites legales. Creamos una estructura que permitirá a la fundación trabajar de forma anónima. Oficialmente se financia a través de una serie de fundaciones benéficas y mi nombre no aparece en ningún sitio como fundadora. Es una decisión acertada, dice el señor Black durante una de nuestras reuniones. La caridad anónima te permite centrarte en la causa, no en la publicidad. El primer programa del fondo es un centro de apoyo a las familias. Alquilamos un pequeño local en el centro de Midfield y lo equipamos para clases grupales, consultas individuales y simplemente como un lugar donde los padres pueden reunirse y compartir sus experiencias. Contrato a 3 especialistas, la psicóloga infantil doctora Emily Chen, el terapeuta ocupacional Michael Brown y la trabajadora social Sarah Johnson. Todos ellos tienen experiencia en el trabajo con niños autistas y una verdadera pasión por su trabajo. Nuestro objetivo, digo en la primera reunión del equipo, no es sustituir los servicios existentes, sino complementarlos.
proporcionar a las familias lo que les falta: terapia asequible, grupos de apoyo, programas educativos. La doctora Chen asiente con la cabeza. En nuestra región hay una gran necesidad de este tipo de servicios. La lista de espera para los especialistas públicos alcanza los 6 meses y la terapia privada cuesta cientos de dólares por sesión. Todos nuestros servicios serán gratuitos para las familias, digo. La fundación cubrirá todos los gastos. Cuando el centro finalmente abre en noviembre, siento emoción y orgullo al mismo tiempo. La primera semana acuden 8 familias, la segunda 15. A finales de mes atendemos a 30 niños y sus familias. Una de las primeras madres que acude a nosotros es Jenny Harrison, con su hijo Ben, de 4 años, al que recientemente le han diagnosticado autismo. Acude a la primera reunión del grupo de apoyo con lágrimas en los ojos y un bolso lleno de papeles de los médicos. No sé por dónde empezar, dice. Los médicos me han dado una lista de recomendaciones, pero todo es muy caro. Y Ben es un niño muy inteligente, pero no habla y no sé cómo ayudarlo. Sarah Johnson, nuestra trabajadora social, toma a Jenny de la mano. No estás sola, le dice. Estamos aquí para ayudarte a ti y a Ben. Durante los meses siguientes observo cómo Ben se va abriendo poco a poco. Al principio se esconde detrás de su madre y no mira a nadie a los ojos, pero gracias a la terapia de Michael Brown aprende a usar tarjetas para comunicarse y en las clases con el doctor Chen empieza a pronunciar sus primeras palabras. Mamá, dice un día de diciembre y Jenny llora de felicidad. Momentos como este hacen que todo el trabajo, todas las reuniones, toda la planificación interminable merezcan la pena. Mientras tanto, mi relación con David se va profundizando poco a poco. Empezamos a quedar fuera del refugio, vamos al cine, paseamos por el parque, tomamos café en una pequeña cafetería del centro de la ciudad. Él me habla de su trabajo, de su sueño de abrir un gran refugio para animales. Yo le escucho y pienso en lo fácil que sería ayudarle, pero por ahora me callo. No es rico. Su clínica apenas llega a fin de mes y gasta la mayor parte de sus ganancias en ayudar gratuitamente al refugio, pero tiene algo que Mark no tenía: sinceridad, bondad, preocupación genuina por los demás. Una noche de diciembre, mientras estamos sentados en su salón junto a la chimenea, viendo una película antigua, de repente apaga la televisión y se vuelve hacia mí. Alice, dice con seriedad, quiero preguntarte algo, mi corazón se detiene. ¿Ha descubierto algo sobre mi dinero? Sé que te mudaste aquí para empezar una nueva vida, continúa, y no quiero presionarte, pero me parece que hay algo especial entre nosotros. Miro sus ojos y veo en ellos la misma sinceridad que vi desde el primer día que nos conocimos. Yo también lo creo, digo en voz baja. Entonces, ¿puedo besarte? Es tan diferente de Mark, que simplemente tomaba lo que quería. David pide permiso, respeta mi consentimiento, asiento con la cabeza y él toca mis labios con delicadeza. El beso es suave, tierno, lleno de emoción, no solo de atracción física. Cuando nos separamos me doy cuenta de que me estoy enamorando. Por primera vez desde Mark siento que quiero abrir mi corazón a alguien, pero al mismo tiempo me asusta pensar en lo que pasará cuando se entere de mi dinero. ¿Cambiará como cambió Mark? ¿Empezaré a ver codicia en sus ojos en lugar de amor? ¿En qué piensas?, pregunta David acariciándome la mejilla. En lo feliz que soy, respondo, y es verdad, al menos en parte. Solo me queda esperar que esta felicidad no se rompa cuando él descubra toda la verdad sobre mí. En Año Nuevo estoy en el balcón de mi pequeño apartamento mirando los fuegos artificiales sobre la ciudad. Fuera de las ventanas se ve Midfield, que en pocos meses se ha convertido en mi hogar. Abajo está el centro Niños Solares, donde mañana volverán a trabajar mis compañeros.
ayudando a las familias. En mi corazón hay cálidos pensamientos sobre David, que acaba de llamarme para felicitarme el año nuevo. Hace un año era una persona completamente diferente, una profesora ingenua que soñaba con casarse con un hombre que no la respetaba. Ahora soy una mujer que ha encontrado su vocación y quizás el amor verdadero, pero aún me esperan muchos retos. Tarde o temprano tendré que decirle la verdad a David y entonces sabré si nuestro amor es capaz de superar la prueba de la honestidad. 2 años en Midfield han pasado volando. El Centro Niños Solares ha pasado de ser una pequeña sala a un complejo completo con 3 edificios, donde trabajan 20 especialistas. Ayudamos a más de 110 familias. Tenemos nuestro propio programa de investigación y nos hemos convertido en un modelo para centros similares en los estados vecinos. Mi secreto se convierte en una carga cada vez más pesada, especialmente cuando David me cuenta sus dificultades financieras. La clínica apenas llega a fin de mes, dice una noche de marzo, mientras estamos sentados en la cocina de su vieja casa revisando las cuentas. Quizás tenga que dejar de trabajar gratis en el refugio. Me duele verlo así. En estos 2 años, David se ha convertido no solo en mi amante, sino también en mi mejor amigo. Pasamos juntos casi todas las noches, hablando de trabajo, de sueños, del futuro. Conoce mis costumbres, mis miedos, mis risas ante las malas películas, pero no sabe lo más importante, quién soy en realidad. ¿Puedo ayudarte?, le digo con cautela. Alice, ya me ayudas más de lo que imaginas. Sonríe y me toca la mano. El simple hecho de que estés a mi lado ya lo hace todo más fácil. Esa sinceridad hace que mi mentira sea aún más dolorosa. El año pasado David me pidió matrimonio. Fue en el refugio, rodeados de los perros y gatos que tanto nos gustan. Sacó un sencillo anillo con un pequeño diamante y me dijo: sé que no tengo tanto como me gustaría, pero puedo ofrecerte todo mi corazón. Dije sí, llorando de felicidad y al mismo tiempo de culpa. Nos comprometimos, pero no fijamos la fecha de la boda. Digo que quiero que todo sea perfecto, pero en realidad temo el momento en que tenga que firmar los documentos y revelar mi situación financiera. Mientras tanto, el Centro Niños Solares atrae la atención de los medios de comunicación. Un periódico local escribe un artículo sobre nuestros programas y luego nos descubre un canal de televisión estatal. Los periodistas quieren entrevistar al donante anónimo que financia el centro, pero el señor Black me ayuda a evitar la atención. Tarde o temprano, me dice durante una de nuestras conversaciones telefónicas, tendrás que aparecer en público. Es imposible ocultar proyectos como este para siempre. Tiene razón, especialmente cuando decido ampliar el programa a 3 estados vecinos. Esto requiere la creación de una gran estructura organizativa e inevitablemente atrae la atención hacia mí como directora del proyecto. El punto de inflexión llega en mayo, cuando el periodista local Tom Richardson comienza a indagar más a fondo. Me llama y me dice que quiere escribir un artículo a gran escala sobre la financiación de las organizaciones sin ánimo de lucro en la región. Señorita Davis, me dice durante nuestra reunión en una cafetería, he investigado y he descubierto que el Centro Sunny Children recibe financiación a través de una red de fondos fiduciarios que conducen a una sola persona. Usted. Mi corazón se detiene. No entiendo de qué está hablando. Davis Family Trust, Hope for Children, Future Charitable Foundation. Todos ellos están relacionados con usted. Es usted una mujer muy rica, señorita Davis. ¿Por qué lo oculta? Entiendo que el juego ha terminado. En una semana se publicará su artículo y todos sabrán la verdad, incluido David. Esa noche voy a casa de David con la firme intención de contárselo todo. Lo encuentro en el garaje.
donde está reparando una vieja jaula médica para el refugio, con las mangas remangadas, la frente sudorosa y las manos manchadas de grasa. Parece tan normal, tan auténtico. David, le digo, y él nota algo en mi voz porque se endereza de inmediato. ¿Qué pasa? Parece que hayas visto un fantasma. Tenemos que hablar. Entramos en la casa y me siento frente a él en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde nos besamos por primera vez hace 2 años. David, no he sido sincera contigo, empiezo a decir, y me tiemblan las manos. Hay algo que debes saber sobre mí. Él se inclina hacia adelante y en sus ojos aparece la preocupación. ¿Estás enferma? No, soy rica, muy rica. Él me mira como si no entendiera mis palabras. ¿Qué? Y le lo cuento todo, sobre la herencia de mi abuela, sobre el fondo fiduciario, sobre los 300 millones de dólares, sobre Mark y el juicio, sobre por qué me mudé a Midfield y por qué oculté la verdad. David escucha en silencio. Su expresión cambia de sorpresa a conmoción y luego a algo que me asusta. Dolor. 2 años, dice finalmente. Me has estado mintiendo durante 2 años. No te he mentido, simplemente no te lo he contado. Es lo mismo, Alice. Se levanta y empieza a dar vueltas por la cocina. Te hablé de mis deudas, de que no podía permitirme el anillo que te mereces. Y tú te sentabas y escuchabas, sabiendo que podías comprar mi clínica junto con todo el barrio. No hay codicia en su voz, solo el dolor de la traición a la confianza. Temía que cambiaras tu actitud hacia mí si te enterabas. ¿Como tu ex? Sí. David se detiene y me mira. ¿Entonces pensabas que yo era como él? No, sabía que tú eras diferente, pero tenía miedo. Tenías miedo de confiar en mí, dice en voz baja. Después de 2 años de relación, todavía no confiabas en mí lo suficiente como para decirme la verdad. Las lágrimas corren por mis mejillas. David, por favor, intenta comprenderlo. Quería estar segura de que me querías a mí, no a mi dinero. ¿Y ahora qué? ¿Ahora estás segura? Lo miro a los ojos y veo el dolor que le ha causado mi desconfianza. Sí, susurro. Ahora lo sé. Es demasiado tarde, dice y se dirige a la puerta. Necesito tiempo para pensar en todo esto. Él se marcha y yo me quedo sentada en su cocina llorando. No porque tema perder el dinero o las comodidades, sino porque puedo perder a la única persona que realmente me quiere. La semana siguiente es horrible. El artículo de Tom Richardson aparece en la primera página del periódico local con el titular "Una misteriosa millonaria financia programas benéficos locales". Mi teléfono no deja de sonar. Me llaman periodistas, representantes de otras organizaciones sin ánimo de lucro, incluso desconocidos que quieren dinero. Me tomo unos días libres en el centro y me escondo en mi casa. Victoria me llama todos los días para animarme. El señor Black me aconseja que contrate un servicio de seguridad y un secretario de prensa, pero lo peor es que David no llama ni viene. Cuando paso por delante de su clínica veo que la luz está encendida por lo que está trabajando, pero no quiere hablar conmigo. Una semana después de nuestra conversación voy a su clínica. La secretaria dice que está ocupado, pero espero en la recepción 2 horas hasta que se va el último paciente. Alice, dice cuando me ve, ¿qué haces aquí? Te echaba de menos. Suspira profundamente. Ven, hablemos en mi despacho. Nos sentamos en su pequeña oficina, entre la mesa y el armario con medicamentos para animales. David, sé que te he hecho daño y entiendo por qué estás enfadado, pero te quiero. Es lo único que era verdad en todo lo que había entre nosotros. ¿Sabes lo que más me duele? Dice mirando por la ventana. No es que seas rica, no es que pudieras ayudarme y no lo hicieras, es que no confiaste en mí. Pensaba que nuestra relación se basaba en la honestidad y la confianza. Y así era.
Solo tenía miedo de perderte. Y ahora me has perdido por esa mentira. Sus palabras me golpean como un golpe físico. Entonces se ha acabado todo entre nosotros. Se queda callado durante un rato y luego me mira. No lo sé, Alice. Necesito tiempo. Salgo de su clínica con el corazón roto, pero al mismo tiempo con esperanza. No ha dicho un no definitivo. Durante el mes siguiente me concentro en el trabajo. Ahora que mi secreto ha sido revelado, puedo trabajar abiertamente. Doy entrevistas, hablo de mis planes para ampliar el programa, me reúno con posibles socios. El Centro Niños del Sol se convierte en un modelo para la red nacional. Me invitan a dar conferencias, me ofrecen formar parte de los consejos de administración de grandes organizaciones benéficas. De repente me convierto en la persona que nunca pensé que sería, una filántropa famosa, pero toda esta fama no significa nada sin David. Un día de agosto, mientras estoy sentada en la oficina del centro planeando la apertura de una sucursal en Colorado, la secretaria me dice que alguien me espera. Salgo al vestíbulo y veo a Mark. 2 años lo han cambiado para peor. Ha adelgazado, su expresión se ha vuelto más dura y sus ojos más cínicos. Lleva un traje caro que seguramente ha comprado a crédito. Hola, Alice, dice con la misma sonrisa encantadora, pero ahora parece falsa. Mark, ¿qué te trae por aquí? Leí sobre ti en la revista Forbes. Así que ahora eres una de las 100 filántropas más influyentes del país. ¿Qué quieres? Él mira a su alrededor, el lujoso vestíbulo del centro con sus muebles modernos y sus cuadros caros. Es impresionante lo que has creado aquí. ¿Quién hubiera pensado que una tranquila profesora tendría tanto éxito? Mark, tengo poco tiempo escucha, se acerca y siento el aroma de su colonia. Sé que las cosas no terminaron muy bien entre nosotros, pero somos adultos, podemos ser amigos. Lo dudo. Bueno, entonces iré directo al grano. Tengo una propuesta de negocios, una startup en el campo de la tecnología para la educación especial, justo lo que te interesa. Necesito un inversor con experiencia en este campo. No puedo creer lo descarado que es. ¿De verdad has venido aquí a pedirme dinero? No a pedirlo, a ofrecerte una asociación. Piénsalo, Alice. Juntos podemos crear algo grande. No, ¿ni siquiera vas a considerar la propuesta? No, Mark, y por favor no vuelvas aquí. Me doy la vuelta y me dirijo a mi oficina, pero le oigo gritarme. Te arrepentirás, Alice. Crees que el dinero te hace mejor que yo, pero te equivocas. El guardia de seguridad lo saca del edificio y yo me quedo sentada en la oficina, temblando. No por miedo, sino por indignación. Mark ni siquiera ha cambiado, sigue creyendo que puede manipularme, pero al mismo tiempo este encuentro me muestra lo mucho que he cambiado. Hace 2 años quizá habría accedido a escucharlo, habría sentido lástima por él. Ahora lo veo tal y como es, una persona que utiliza a los demás para su propio beneficio. Por la noche, cuando vuelvo a casa, veo a David sentado en las escaleras con un ramo de flores silvestres, las mismas que recogimos durante nuestro primer paseo por el parque. Hola, dice levantándose. Hola, ¿podemos hablar? Abro la puerta y entramos en mi apartamento. Es extraño verlo aquí después de un mes sin verlo. He oído que hoy ha venido tu ex, dice. Las noticias en una ciudad pequeña se difunden rápidamente. Quería dinero, le dije que no. Lo sé. El guardia del refugio lo vio salir del edificio. Nos sentamos en el sofá, el mismo sofá en el que le conté la verdad hace un mes. David, yo. Déjame hablar primero, me interrumpe. Este último mes he pensado mucho sobre nosotros, sobre la confianza, sobre lo que realmente importa. Me callo y espero. Tenías razón al tener miedo de contarme la verdad, dice. No porque yo hubiera cambiado, sino porque no lo habría entendido, me habría sentido indigno de ti.
y eso habría destruido nuestra relación tanto como la mentira. No pensé y también entendí por qué lo hiciste. Querías estar segura de que yo amaba a tu verdadero yo y entiendo ese miedo, especialmente después de lo que te pasó. Me toma de la mano. Alice, todavía estoy enojado contigo por mentirme, pero te quiero más de lo que estoy enfadado y quiero que lo intentemos de nuevo, pero esta vez sin secretos. Lloro de alivio y felicidad. Sin secretos, prometo. Hay otra cosa, dice con seriedad. No quiero tu dinero, nunca. Mi clínica, mis deudas, mis sueños son mi responsabilidad. Pero si puedo ayudar, no, Alice, es importante para mí. Quiero ser tu pareja en igualdad de condiciones, no un parásito. Lo entiendo y lo acepto, es más, lo respeto por ello. Está bien, digo, pero prométeme una cosa. ¿Qué? Si tienes problemas de verdad, no seas orgulloso. Déjame apoyarte. Él sonríe. Trato hecho. Nos casamos en noviembre en una pequeña iglesia a las afueras de la ciudad, la misma en la que se casaron mis padres. La boda es modesta, solo con los amigos más cercanos y la familia. Victoria es mi dama de honor y Mike, el mejor amigo de David, es el padrino. Durante la ceremonia miro a los ojos al hombre que se convertirá en mi marido y pienso en lo mucho que he tardado en llegar hasta aquí, todos los errores, pérdidas y hallazgos que me han llevado hasta aquí. ¿Prometen amarse y apoyarse mutuamente en la alegría y en la tristeza?, pregunta el pastor. Lo prometemos, respondemos al unísono, y sé que es verdad. Después de la boda, David y yo compramos una casa en las afueras de Midfield, no una mansión lujosa, sino una casa familiar normal con jardín, donde podemos tener perros del refugio que no pueden ser adoptados por otras familias. El centro Niños Solares sigue creciendo. En 5 años abrimos sucursales en 2 estados y ayudamos a miles de familias. Me hago famosa en los círculos filantrópicos, me invitan a comisiones gubernamentales sobre educación especial. Pero lo que más me satisface no son las conferencias ni los premios, sino las cartas de los padres de los niños a los que hemos ayudado, como la carta de Jenny Harrison en la que cuenta que Ben va a una escuela normal y tiene amigos, o la foto de Sarah Miller en la que su hija Emma pinta un cuadro. Por primera vez en sus 7 años de vida, David también está cumpliendo su sueño. Su clínica se está ampliando y por fin puede permitirse contratar a un asistente. Hacemos voluntariado juntos en el refugio y ahora se ha convertido en una tradición familiar. Cada fin de semana vamos allí con nuestros hijos. Sí, con los niños. 1 año después de la boda nace nuestro hijo Jack y 3 años después nuestra hija Emma. Ambos son niños sanos y felices que crecen sabiendo que el amor es más importante que el dinero y que ayudar a los demás es la mejor manera de invertir tanto el tiempo como la fortuna. Un día, cuando Jack tiene 5 años, me pregunta: Mamá, ¿por qué ayudas a tantos niños? Estamos sentados en el jardín y él intenta enseñar a un cachorro que hemos recogido del refugio a sentarse. Porque cuando puedes ayudar a alguien, hay que hacerlo, le respondo. ¿Y por qué no lo hacen todos? Es una pregunta difícil para un niño de 5 años. No todo el mundo entiende que la verdadera felicidad no viene cuando recibes, sino cuando das. ¿Y tú eres feliz, mamá? Miro a mi hijo, luego a la casa, donde David prepara la cena con la pequeña Emma, que le ayuda esparciendo harina por toda la cocina. Pienso en el centro donde mañana decenas de niños recibirán la ayuda que necesitan, en las cartas de padres agradecidos, en que por la mañana me despierto junto a un hombre que me ama tal y como soy. Sí, hijo, le digo, soy muy feliz. Y es verdad, el dinero me dio libertad de elección, pero no encontré la verdadera felicidad en él. La encontré en la posibilidad de cambiar la vida de las personas para mejor,
en el amor verdadero y en la conciencia de que la vida tiene sentido cuando la haces mejor para los demás. Mi abuela tenía razón. La verdadera riqueza no es lo que se ve a simple vista, es lo que haces con tu corazón, con tus manos y con tu amor por el mundo. Y en ese sentido, soy la persona más rica del mundo